Dicen que a caballo regalado no le mires el dentado. ¿No? Me cago en la batería. ¡Epa! Vaya pepino. Pues ahí lo tenéis, mi nuevo coche. ¿Pensáis que es el que estaba ahí en el local tapado? No, tranquilos. Ya dije que ese coche lo íbamos a presentar cuando llegáramos a 200.000 suscriptores. Así que si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, te recomiendo que lo hagas, porque ese proyecto, creo que no tengo que decir nada. Cuando lo veáis ya lo veréis y os prometo que no va a decepcionar. Esto puede que sí que decepcione, porque ahora mismo estaréis todos, ¿qué coño es ese pedazo de mierda? Y es que, como he dicho, a caballo regalado, bueno, no le mires el dentado, pero igual un poco sí. Ahora le miramos los dientes. Tranquilos, no os pongáis nerviosos, no os decepcionéis. Ahora todo tiene una explicación. Se trata de un Honda Civic EK4. Iba a decir EK4, sí, suerte, ojalá. Es un Honda Civic, un EJ9, es carrocería EK, pero bueno, no sé por qué se llama EJ9. Es un 1400, son 90 caballos, 16 válvulas y es un motor que, bueno, pues que obviamente no va a correr mucho, pero lo bueno de este coche es que no consume nada. Ahora, estaréis viendo que estéticamente, o sea, ¿qué coño es esto? Básicamente, no es que no tenga ventana, sino que la ventana está aquí. Los elevalunas delanteros no sé por qué no funcionan, debe haber algún fusible o algo raro. Y para que no se mojase, pues le tuve que poner la bolsa esta basura. Por aquí, ahora tirando para atrás, como no tenía la ventana, he tirado para atrás y me comí un árbol. No, es broma. Esto prometo que estaba así. Yo el coche no le he hecho absolutamente nada. Pues no hacerle nada, ni siquiera le he lavado el pobre interior, que madre mía cómo está. Pero bueno, por lo que podemos ver, tuvo un golpe aquí, no sé exactamente el qué, pero el portón está intacto. He estado mirando lo que es la estructura del chasis, está intacta. Es simplemente un golpe superficial, así que por esa parte estamos bien. Y sé que muchos queréis seguir viendo el coche y otros diréis, Xavi, ¿qué me estás contando? ¿Qué coño es esto? Como he dicho ya 40 veces, el coche me lo regalaron y no le puedes decir que no a un coche, además a una Hondita, que la verdad, vamos a ser sinceros, me viene de puta madre como coche de diario, no tal como está, porque la verdad es que da bastante vergüenza ir con el coche así. Pero sí que es verdad que con un par de chorradas y un par de detallitos que ahora os voy a comentar, lo hacen un buen coche diario, fiable, que no consume, con el que puedo ir a cualquier sitio y no voy a tener que preocuparme por temas de policía, por aparcar el coche, por baches y por muchas otras cosas. Deduzco que cualquier persona al ver un coche así puede pensar que no merece ni para desguace, que el coche es una basura, que no funciona bien. Y yo pensaba lo mismo, dije, bueno, yo lo llevo para casa y según vaya, pues ya veremos. Pues me sorprendió lo bien que va el maldito coche. O sea, llevaba parado un montón de tiempo, no sé, era una persona mayor, no sé ni cuántos kilómetros tiene, 200.000 kilómetros, una sola dueña. Y como digo, el coche va sorprendentemente bien. O sea, estéticamente está destrozado y el vano motor, ahora os lo enseñaré, está asquerosísimo. Y de mantenimientos no tengo ni idea de cómo está, pero el coche va que flipas. O sea, no sé, no es que vuele ni que sea aquí un time attack car, pero es cómodo. El motor va bien, no sé, no hace cosas raras, vas a 120 y el coche va normal. Y al final eso es lo que me interesa en un coche diario también. Hay que, o sea, no sé, es que no se le puede pedir más. Y otros me diréis, entonces ya no vas a usar más el BMW. No, hombre, no. El BMW lo voy a seguir utilizando y lo voy a tener en casa aparcado igual. De hecho, quiero hacer una estructura para meterlo dentro de casa. Pero, como os imaginaréis, después de tantas tandas, el BMW necesita ya un buen repaso más a fondo en tema de subchasis y todas esas cosas. Y quiero repasarlo a fondo porque le van saliendo pequeñas chorradas que me molestan bastante y quiero dejarlo perfecto para que no me dé ningún problema y así poder empezar a fondo con el proyecto de verdad. Entonces este coche me va a ir perfecto porque en caso de ir a una tanda y que el coche rompa o partir el diferencial otra vez o cualquier cosa, tengo este coche para diario. Esto no consume nada. Cuando tengo que ir al local lo tengo a media hora de casa y cuando es una semana de trabajo intenso en el coche me he llegado a gastar 50, 60 y 70 euros en gasolina en una semana. En una puta semana. Obviamente eso no es para nada inteligente y mucho menos ir con un coche que es totalmente ilegal, que no tiene ITV, que está altísimamente modificado con alto riesgo de que te paren y de que te peguen una taladrada por el ojete que flipas. ¿Quiere decir eso que esto es un nuevo proyecto para el canal? Bueno, depende de vosotros. Yo no tenía pensado ni siquiera presentarlo ni nada, simplemente hacerle 8 horas y utilizarlo y ya está. Pero creo que me va a venir también bien para generar un poco contenido. Por ejemplo, ahora el BMW lo tengo parado,
porque estoy esperando unas cosas, tengo que hacer unas cosas y claro, no puedo grabar, no puedo sacar vídeo. Y he dicho, tengo esto aquí, me saco un vídeo que a la gente le va a gustar seguramente, informo un poquito también de cosas y ya así aprovecho y os dejo por aquí una encuesta sobre ¿queréis ver los avances que va a ir teniendo este coche? ¿Sí o no? Ahora os comentaré un poquito más a fondo lo que le vamos a hacer, que va a ser muy básico, pero ya os digo, depende de vosotros si queréis ver avances de este coche o no. Cualquier persona diría, lo principal es arreglarlo estéticamente, y por una parte tienes razón, porque da bastante vergüenza, pero no. Lo primero que vamos a hacer va a ser un mantenimiento de la mano de Lubricantes Web. Bueno, iba a decir mantenimiento, pero lo primero que voy a tener que hacer es limpiar esto porque, madre de Dios, pobrecillo. Yo creo que desde el 96 que se fabricó el coche, esto no lo han lavado en la vida. Bueno, pues eso es lo que digo, tenemos que hacer un mantenimiento, cambio de aceite, filtros, pastillas de freno, líquidos de freno y todo eso. Ese mantenimiento, como siempre, lo vamos a hacer de la mano de Lubricantes Web, que ya sabéis que trabajo muchísimo con ellos en tema de todo lubricantes y vamos a dejar todo el motor bien para que lubrique bien, temas de refrigerante y todo eso. Tiene aire acondicionado, o sea, y funciona, te quedas flipado. Y eso va a ser lo principal para asegurarnos de que el motor está funcionando correctamente, los frenos están funcionando correctamente y de que no va a ser ni peligroso para nosotros ni para el coche. Luego, pues igual sí que miramos un poquito ya el tema estético. Seguramente, digo seguramente porque sí, van a caer roscadas. Es que no puedo ir con un coche así de alto, joder, es que no puedo. Como ya sabréis, trabajamos con la gente de Max Speed Rods y ellos tienen suspensiones para EK, para EG, para BMWs, para un montón de cosas. Las he montado en varios coches, unas me han gustado muchísimo, otras a lo mejor no estaban tan enfocadas en el tema de correr. Y muchísimos de vosotros sé que tenéis Hondas y sé que tenéis Civics, EG, EK y todo eso. Así que quiero montar las Max Speed Rods en este coche y yo probarlas durante un tiempo y deciros qué tal me parecen para calle, qué tal me parecen para tramitos, circuito, lo que sea. Como ya sabréis, las D36 me tienen enamoradísimo, pero de verdad enamoradísimo. Ahora también hemos montado recientemente unas Max Speed Rods en el nuevo coche de Uri, en el que él en su propio canal os va a dar su opinión sincera de cómo funcionan esas suspensiones en ese coche. Y como ya sabéis, Max Speed tiene productos para un montón de cosas, un montón de coches y todo eso. Y sabéis también que con el código de descuento os vais a ahorrar todos los envíos, que son bastante dinero, y aseguraros de cuando compréis una suspensión hacerla a través del link de la descripción, porque no solo me ayudáis a mí, sino que si lo compráis por otra página que no es la que os dejo yo en la descripción, nos va a funcionar el link de descuento. Aparte de eso, lo que me molaría bastante es conservarlo, digamos, OEM look. Me gustaría montar en las llantas de EK4, que ya tengo unas miradas y de hecho puede ser que las pille esta semana. Esas llantas bajadito y seguramente con unos separadores de Tin Car Engine, creo que va a quedar bastante guay y como digo, le va a dar un look OEM, pero bastante bonito. Y pues seguramente voy a caer y voy a pillar un lip. Por suerte en los EK hay un truquillo que, bueno, van aquí con unos tornillitos y demás y se le pueden poner unas arandelas y conseguimos que el alerón levante y la verdad es que la forma queda bastante agradable, no tan para abajo ahí triste. Y bueno, pues como podéis imaginar, hay que pegar una pintadita. Vamos a cambiar el paragolpes, no voy a perder el tiempo con esto, un paragolpes vale nada. Así que también aprovecho a decir, si alguien tiene un despiece o tiene piezas de este coche, escribirme un correo a este correo que pone por aquí, enviarme fotos y precio de lo que queréis venderme. Solo piezas de chapa, ¿vale? Por favor, solo me interesa la aleta esta de aquí. Pues bueno, no sé qué ha pasado aquí, la verdad, se ha partido y toda la aleta ahí. Aquí tengo una hostia, esa hostia es insalvable. Luego el parachoques delantero no está tan mal, simplemente hay que pegarle una buena lijada. Esta aleta está bien, esta puerta está súper bien. Aquí sí que necesitaremos darle un poquito de masilla, no pasa nada. Parachoques trasero nuevo y todo lo demás, pues oye, está de puta madre. Así que nada, una lijadita rápida, una pintadita. Ni de coña va a ser como hicimos en el LJ, o sea, ya os lo digo yo. Esto va a ser rápido. Bueno, no quiero perder tiempo, ni dinero, ni nada. Es el daily, hago sencillo, hago que funcione y ya está. Así que bueno, la verdad es que me alegro bastante de tener un coche normal de diario que lo pueda dejar bonito. Era mi idea con el EJ, pero bueno, ya sabéis todo lo que pasó. No pasa nada, pasamos página. Igual muero y no hay más vídeos por el resfriado que tengo y por el frío que hace que estoy aquí grabando por vosotros, que sepáis que os quiero un montón. Y como digo, yo no tenía pensado grabar nada de esto, pero si veo que en la encuesta lo apoyáis bastante, pues le daremos caña. Además que le voy a estar dando caña en el canal de Twitch. Sí, por fin voy a empezar con el canal de Twitch. Vamos a contratar fibra óptica en el local y vamos a darle caña a los directos, que ya va tocando, Entonces vamos a estar haciendo todo lo que hagamos, cualquier proceso de este coche en directo. Lo podéis seguir por ahí, podremos hablar entre nosotros, podemos interactuar bastante más a fondo. Veréis una cara un poco más personal y más natural de lo que viene siendo detrás de las cámaras, que creo que es algo bastante interesante. H lo hace muchísimo y a mí me encanta. O sea, sé que muchos de vosotros lo vais a ver como una pedazo de chatarra, porque ahora mismo, vamos a ser sinceros, o sea, da bastante asco, vergüenza, lo que queráis. Pero como he dicho, o sea, me lo han regalado.
Me lo han regalado. Jordi, desde aquí, gracias, tío. O sea, gracias. Así que bueno, después de un vídeo un poquito diferente, así hablando bastante, la verdad es que no hay mucho que hacer aquí ahora mismo. Estaos atentos porque la semana que viene se viene un vídeo bastante guapo con el BMW. Por fin ya vamos a hacer la reprogramación. Vamos a hacer que tire unos pedos que flipas. Vamos a hacer que saque llama y que corra. Lo vamos a subir al banco de pruebas. Vamos a ver cuántos caballos da y todo eso. Tengo muchas ganas, la verdad, de que ese coche funcione bien de una maldita vez. Y si os portáis bien, si llegamos a los 200.000 seguidores, en cuanto lleguemos a los 200.000, la misma semana suelto el vídeo de presentación del coche. Creedme que no os va a decepcionar. Es el proyecto más bestia que he hecho en mi vida y ha sido literal el proyecto que llevo toda mi vida soñando. Así que haced un favor y suscribiros, que está mirando las estadísticas y sé que más del 50% de gente que ve los vídeos no está suscrita y eso no puede ser. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. People you know, me and Timberland been hot since 20 years ago. What the deal